Tanto doctora Kamala como Anibel son de California y serán presentaciones grabadas. La doctora Anabel nos hablará de la libertad de asociación y por qué es esencial de abolir la esclavitud moderna. Habrá un torno de preguntas y respuestas y luego las conclusiones. Tendremos una sesión de 30 minutos en la que podrán interactuar con los conferenciantes, conocerles y hablar también de las presentaciones que habrán hecho. Nuestro primer conferenciante, Stijn Sintubin, es director del European and International Department de ACV CSC de Bélgica. Es el mayor confederación sindical de Bélgica. Stein ha mantenido las relaciones entre SCVC y los sindicatos y sus estructuras en Asia. Lleva los programas de formación con los sindicatos en Asia. Hasta 2016 hizo un programa que desarrolla actividades sobre el diálogo social y el networking de los sindicatos y las empresas y las cadenas de suministro, centrándose en Camboya, Bangladesh, Myanmar y en el sector de la construcción y de la ropa. María Minenta es del Departamento Internacional de la Confederación del Sindicato Indonesian Prosperity, KSBSI, es responsable de abordar las organizaciones y sus problemas sobre el cambio climático. Es miembro de esta Task Force sobre cambio climático y observadora de la política de gobierno y programación. Es la coordinadora también para la Alianza Sindical sobre una transición justa. Es coordinadora del Instituto Internacional de Trabajadores IWE en este programa lanzado por ISIBET SSC de Bélgica. Es responsable de la coordinación de Indonesia, de los sindicatos de Indonesia y de Camboya, para el networking y la formación de trabajadores, graduada por la Universidad Trikaria Medan en el sur de Sumatra, en el banca y las finanzas. También Sony Griselda Gerci Mayo Anda, directora ejecutiva y del Centro Jurídico de Filipinas. Estableció el LSC en 1990 para empoderar a las comunidades y los recursos naturales. Utilizando sus capacidades, defendió las políticas para parar la extracción de los bosques y potenciar, reducir también las emisiones, la deforestación y la degradación de los bosques. Finalmente, habrá Shigu Tanaga de Asia-Pacífico del Centro de Recursos en Japón. Es director de PARC, que es un think tank basado en Tokio y trabaja para conectar estos movimientos sociales para estos objetivos comunes. Ha estado comprometido en la investigación sobre el terreno y valorar el impacto de la minería en Ecuador, Brasil y Ecuador. Es miembro del consorcio japonés de ONGs y de la campaña que tengo campaña. También para observar las tendencias de due diligence en la industria electrónica japonesa. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta a cada uno de vosotros. A María Stein me gustaría preguntarle por qué piensa que la libertad de asociación es importante para los trabajadores. María.
Sí, gracias, Omana. Gracias por invitarme a hablar a este taller de hoy, una interesante iniciativa. Los sindicatos nos gustan estas reuniones con los compradores públicos. Hablamos de libertad de asociación, esos temas tan importantes. Bjorn ha realizado una presentación muy interesante. ¿Por qué la libertad de asociación? ¿Por qué estos convenios colectivos son tan importantes? Estos dos convenios, 87 y 89, pues nos dan los derechos para trabajar como sindicatos. Son los derechos de los sindicatos. Si no tenemos libertad de asociación y el derecho de organizarnos para tener un convenio colectivo, pues no somos nada. Con estos convenios nos dan las formas de adherirnos de sindicarnos, también formar sindicatos, organizar a los trabajadores en las empresas, entrar en estas empresas y formular también nuestros propios programas, las actividades que hacen los sindicatos para sus trabajadores y para defender los derechos de los trabajadores. Y, por tanto, también las manifestaciones, los derechos de huelga, está incluido en la libertad de organización. Describes, nos da un mandato para trabajar y para seguir activos en las empresas. La libertad de asociación no es algo natural, no es obvio. Es algo que los sindicatos, incluso ahora, porque estos convenios son convenios acordados entre gobiernos, empresas y sindicatos al comienzo o a mediados del siglo XX, y debemos seguir luchando diariamente para tener este tipo de derechos, para defenderlos. Es algo que debemos seguir luchando por. Y es algo que no es solo en en los países en desarrollo, en el sur global, no, también en países desarrollados, incluso en países muy desarrollados, vemos la violación de negociaciones y la negación de la libertad de asociación es un gran problema. En Europa, por ejemplo, los trabajadores todavía se ven excluidos de la libertad de asociación y de organizarse correctamente en algunas empresas como Uber, Deliveroo o trabajadores del nuevo sector de, eh, de plataformas de distribución, trabajadores que no tienen ningún derecho. Tenemos a Amazon, tenemos muchísimas empresas que todavía están luchando por el derecho de asociación. Y quizá un elemento interesante que hay que analizar luego, cada año el Comité de Expertos de la OIT publica un informe de las empresas que violan las convenciones 98 y otras, y la convención que incluye países como Dinamarca, Japón, Sudáfrica. Es decir, no los países más pobres o menos desarrollados, para nada. Incluso en Bélgica, en mi país, ha habido un caso muy grave de violación de la libertad de asociación, donde 27 sindicalistas tuvieron que pagar multas por romper el derecho de manifestación. Eso es nuestro derecho fundamental para defender los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias por esta presentación y luego hablaremos con más detalle de este tema contigo y con María. Ahora le voy a preguntar esta pregunta de nuevo a Shigeru para ver por qué es importante este derecho. Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias a los colegas por habernos invitado a esta conferencia tan interesante. Palau One se considera la última frontera ecológica de Filipinas y como tal es muy diversa biológicamente y es muy rica. Tenemos más de 1 millón de personas que viven allí y es muy importante para la gente de Palau no tratar con el cambio climático y que se consiga hacer escuchar su voz. Es muy importante para su supervivencia. Estos bosques, estos manglares, estos recursos de futuro también, porque sin estos recursos Green, a cross-national panel analysis of unionization in California. ha hablado de la sindicalización y la emisión de CO2. Se ha centrado sobre todo en temas medioambientales y de sociología de la raza y de la etnia. Y obtuvo su máster y su doctorado en sociología en la Universidad de Oregón. Va a reflexionar sobre este tema y luego podremos iniciar un debate. Pueden enviar sus preguntas. Lo lamentamos, pero no se escucha la ponente. No escuchamos el sonido. Bjorn, we can't hear the sound. No podemos escuchar el sonido. Es una lástima. No sé cómo arreglarlo. Okay. We'll try right now. Because research builds on previous research. Ahora ya está. Previous work has shown that El trabajo previo ha demostrado que la actividad societal contribuye a las emisiones de CO2 y cuando digo actividades societales, esto significa las palancas sociales o indicadores como el tamaño de la economía, la población total, el tipo de economía. Y, por lo tanto, este tipo de trabajo lo que hace es analizar las maneras de medir aspectos de la sociedad o de reflexión. Voy a empezar desde el principio, mejor. Gracias. En la Universidad de California, Merced, y mis áreas de dominio son la relación entre las desigualdades sociales y
cómo esto tiene una influencia en los problemas medioambientales. Hoy voy a hablar sobre la investigación que analiza la relación entre los niveles de sindicalización y esto cómo se asocia con la emisión de CO2. Entonces, me gustaría empezar hoy situándonos todos en el trabajo que estoy creando, puesto que la investigación se basa en investigaciones previas. El trabajo previo ha demostrado que las actividades societales contribuyen a la emisión de dióxido de carbono, y cuando hablo de actividades societales, esto significa las palancas sociales o los distintos indicadores sociales como el tamaño de la economía, la población total o el tipo de economía. Y este tipo de trabajo lo que hace es analizar formas de medir aspectos de la sociedad como el PIB por cápita o cuánta gente vive en zonas urbanas o en zonas rurales, etcétera. Entonces, miramos este tipo de indicadores que implican patrones más amplios de la sociedad y lo analizamos porque si podemos entender lo que se asocia con problemas medioambientales mayores, podremos entender mejor cómo solucionarlo. Esta línea de trabajo también ha estado analizando las condiciones de trabajo, y la manera como analizamos las condiciones de trabajo es analizando el número de horas de trabajo o el porcentaje de densidad sindical o los trabajadores a tiempo parcial que hay. Todo ello para entender mejor cómo este tipo de estadísticas reflejan lo que está pasando en la sociedad. Bien, antes de entrar en los detalles de mi investigación, me gustaría pasar un poco de tiempo analizando por qué es importante analizar todas estas condiciones laborales. Un gran porcentaje de emisiones de CO2 están causadas por la economía, y el trabajo es esencial para entender la economía. Y por lo tanto, si miramos las condiciones de trabajo en el lugar de trabajo y el trabajo en general, vemos que es un sector donde hay muchísimas decisiones económicas y donde también hay presiones políticas, y por lo tanto podemos pensar cómo las condiciones laborales facilitan y contribuyen a las condiciones medioambientales. Y no solo eso, sino que también podemos entender cómo las distintas partes de la dimensión laboral y cuáles son las distintas magnitudes, porque como he dicho anteriormente, hay distintas maneras de medir esto, el número de sindicatos, el número de horas de trabajo, etcétera. Entonces, analicemos ahora cómo funciona todo esto. El trabajo que he hecho con mis colegas es analizar 34 países, son países que son miembros de la OCDE, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, desde 1970 a 2014. Las naciones azules oscuros son los azul claro son los países incluidos en el estudio, y también he incluido los indicadores del Banco Mundial que analiza la economía, la salud y el medio ambiente.
Y me gustaría analizar explicar las distintas variables que he analizado. He analizado las emisiones de dióxido de carbono per cápita en toneladas métricas y la variable dependiente es el problema justamente medioambiental que estamos analizando, que es el CO2. Y también, puesto que queremos explicarlo, queremos incluir variables que nos parecen importantes y explicarlas. Y la variable independiente que queríamos analizar es el porcentaje de mano de obra que está sindicalizada y asociar esto con las emisiones de CO2 per cápita. Como he mencionado antes, hay muchísimas investigaciones en distintas palancas medioambientales y queríamos incluir varias variables de control si es significante con las otras variables. Voy a hablar sobre los datos específicos o el método específico que utilicé, pero me gustaría sobre las emisiones de CO2 y os muestro este gráfico porque no está, en el tiempo no está ordenado, pero también lo he ordenado por colores en países y vemos que hay muchos clústeres en distintos países y por lo tanto, como estadística, tengo que controlar el clúster de tiempo y de país y lo he hecho a través de un enfoque multinivel. On country and I control for time. A partir de los países, y este es el clustering que tiene lugar en la transparencia que os mostré antes. Os voy a mostrar algunos de los resultados del trabajo empírico. La forma en que voy a hacerlo es como con coeficientes y en esta ábside vertical y en azul, pues en azul muestra que no es estadísticamente significativa. Si hay intersecciones que sí que lo es. Cuando no hay intersección. Veamos estas variables. Tenemos todas las variables aquí, excepto la del tiempo, y podemos ver que la densidad sindical tiene un valor negativo. Esto lo que nos dice es que para cada punto porcentual de aumento hay menos una disminución de 0,03% de emisiones de dióxido de carbono. Esta variable es consistente incluso en presencia de otras condiciones socioeconómicas, incluida el GOP, el número de horas trabajadas, etc. Lo que nos dice estos datos es que los mayores niveles de densidad de sindicalización son un indicador importante de menos emisiones de CO2 por cabeza. Esa tendencia también se da en varias variables, controles de trabajo. Son tendencias sistemáticas de condiciones laborales y su asociación con problemas medioambientales. Pero los sindicatos no son un monolito. Es importante contextualizar estas cifras con experiencias sobre el terreno. Concluyo mi presentación con esto. Si tienen alguna pregunta, me pueden enviar un mail a la dirección que aparece. Muchas gracias.
Ahora no escuchamos a Omana George. Muy bien. Hemos escuchado a Camila y su presentación. Quería resumirlo en su presentación. Vemos la correlación sistémica entre la sindicalización y las emisiones de CO2. Cuando una empresa está sindicalizada, los trabajadores tienen una función y unas funciones en su lugar de trabajo, ya sean derechos laborales o temas medioambientales. Los derechos de los trabajadores y la responsabilidad ambiental son dos caras de la misma moneda. Me gustaría ahora pediros vuestro feedback o algunos comentarios con Stein y María, sí. ¿Qué les ha parecido la presentación de la doctora Álvarez? Si tienen alguna pregunta que hacerla o algún comentario. Si me permites, empezaré yo, después ella podrá añadir algo. Creo que estamos de acuerdo con la doctora Camila, evidentemente. No es mi especialidad, ella se centra más en la transición y el cambio climático, pero en otros estudios de la OCDE está muy claro que las empresas, ahí donde hay sindicatos, pues tienen mejores salarios y mayor protección de salud y seguridad en el trabajo. En las empresas donde hay mejores condiciones laborales y que están sindicalizadas, los sindicatos empezarán trabajando y negociando con la empresa y lo hacen de forma más confortable y sobre todo sobre los elementos tales como que les interesan más a ellos y no tanto al empleador o la empresa. Por tanto, el diálogo social es un elemento para la estabilidad sociopolítica y también económica. Gracias. María. Es un estudio muy interesante. La densidad la densidad de sindicalización es importante en cuanto a la producción de la empresa. En cualquier caso, desgraciadamente, los sindicatos, los trabajadores son los más afectados por también la contaminación. Es importante que puedan jugar un rol para reducir las emisiones y estos compromisos. Evidentemente, hay impactos climáticos importantes con las emisiones de CO2. Los trabajadores, ellos han de defender los derechos de los sindicatos, por supuesto. Lo más importante es salvar a la gente o salvar los puestos de trabajo también. Conservar los empleos, unos empleos decentes para que no sean las víctimas de los esfuerzos que debe hacer la sociedad y las empresas para reducir las emisiones de CO2. Muchas gracias a ambos. Ha estado muy bien escuchar vuestra perspectiva como sindicalistas. ¿Hay alguna pregunta, algún feedback sobre estas presentaciones? Uno o dos comentarios para no retrasarnos más. Martina, ¿no? ¿Hay alguna pregunta en el chat? ¿Algún comentario? No, todavía no. Muy bien. Pues quizás vamos a continuar para no coger más retraso. Tendremos al final para volver a las preguntas y que la gente pueda reflexionar sobre estas presentaciones. Vamos a la próxima sección en la que vamos a discutir con María Einstein sobre el trabajo que hacen
de Stein le hemos escuchado decir por qué la asociación es importante para el derecho de huelga y por qué es fundamental que los trabajadores se sindicalicen. Ahora voy a pediros a ambos, cuando un trabajador no puede ejercer sus derechos fundamentales para organizarse o para negociar una negociación colectiva, ¿cuál va a ser su impacto en el trabajo y en su salud? Pues voy a intervenir primero, Omana. Voy a compartir algunas de esas tomas sobre la negociación salarial en PT más Menpawan y también en Multinabati Bitung, que produce aceite de palma. Son negociaciones salariales con los miembros de la empresa PT más Menpawan. Sí, un segundo, María. Para los intérpretes, quizás podrías hablar un poco más lentamente y más cerca de tu micrófono, ¿es posible? Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, comparto algunas imágenes que tengo aquí. La primera. Algunas de las experiencias de estos sindicalistas que negociaban los salarios con la empresa. Esta negociación se producía en esta empresa de producción de aceite de palma para los trabajadores temporales que querían pues tener los mismos salarios que los trabajadores fijos, porque la mayoría tenían un sueldo inferior. El salario base mínimo pues es bastante inferior en el caso de los trabajadores temporales. Y los sindicatos pues defienden a aquellos que tienen mayores problemas con su contrato y con los salarios. En Indonesia las negociaciones son bipartitas entre la empresa y los trabajadores. Menos de 1% de las empresas respetan los aumentos salariales que se pactan. Si hemos escuchado bien a María Emenintadeta, SBSI Indonesia. Otros ejemplos en la siguiente imagen. La protección de la salud a través de esta reglamentación, de esta protección de 1970, y debemos seguir negociando para una mejor implementación a nivel de la empresa, proponiendo una mejor gestión para que las herramientas estén en buen funcionamiento para proteger la salud de los trabajadores. En esta imagen es muy importante proteger a las trabajadoras, la protección frente a los contaminantes químicos. Hay un programa también establecido para el cuidado de los niños, de las trabajadoras y los trabajadores. Otro ejemplo concierne la plataforma de trabajadores. No están inscritos en las relaciones formales, en los acuerdos formales con la empresa.
hace en cualquier caso que no, como no tienen derecho a la convención colectiva, a negociar un convenio colectiva, pues su función realmente es tan. Los trabajadores del transporte pueden perder su salario cuando hay una avería, por ejemplo, con el camión. Una lástima porque escuchamos muy mal a María Emeninka. Gracias por ilustrarnos cómo puede ayudar a los trabajadores a protegerse mejor. ¿Nos puede decir un poco más sobre el programa de ECBSC, ilustrar cómo construyen solidaridad entre Bélgica, Indonesia y otros puntos del mundo para proteger los derechos de los trabajadores? Estaría bien si pudiera compartir su presentación. Trabajamos, damos programas a los sindicatos y a Asia, que es como muchos otros colegas de los sindicatos en los que ofrecemos la posibilidad a los sindicatos para reforzar sus capacidades. Nuestro programa se centra en las negociaciones colectivas, el diálogo social y también la cadena de suministro de logística a las empresas multinacionales. También puedo darles algunos ejemplos de los últimos años en los que ha habido solidaridad o en los que estos acuerdos han resultado en acuerdos sobre pequeños avances y programas y también otros programas, otros acuerdos con ONGs, etcétera. No voy a criticar esos resultados, pero aunque han sido frágiles, pero en cualquier caso, todo el mundo ha oído hablar del desastre en la Plaza de Ghana en 2013, con más de 1.000 trabajadores fallecidos, 2.000 y pico heridos. Luego, los sindicatos de Bélgica en Bangladesh, sindicatos de otros países también en Estados Unidos y Canadá, en Europa, empezando a negociar, reconocer el problema y también para trabajar para encontrar soluciones en Bangladesh, en el sector textil de Bangladesh. Hubo primeros acuerdos sobre seguridad ante los incendios. En 2021 negociamos el segundo. Ahora tenemos un convenio que puede expandirse a otros países, trasladarse a otros países. Otro ejemplo, juntamente con el sindicato textil de KSBE, la King Clothes campaña, también queremos presionar a las empresas para que negocien con los sindicatos un protocolo sobre la libertad de asociación. Podríamos establecer un acuerdo multipartito que garantice el acceso de los trabajadores a los sindicatos en las empresas. Otros elementos con los que trabajamos es facilitar los intercambios sur-sur, de forma que cuando un sindicato vea una experiencia de otro sitio, pueden ser los ejemplos en otros sitios. En Indonesia, por ejemplo, se fue a Brasil para trabajar y aprender de los colegas de Brasil sobre cómo integrar el cambio climático en el trabajo de los sindicatos. En 2019, justo antes de la pandemia, tuvimos un intercambio de sindicatos en Myanmar. Recuerdan el sindicato y la confederación para discutir sobre la libertad de asociación y otros derechos en el proceso de digitalización de la industria textil.
tanto, pudieron intercambiar experiencias. Estos diferentes sindicatos, María, hay un coordinador regional. ¿Cuáles son los pasos y el trabajo de formación, de educación que hacéis a nivel de sindicato para garantizar la igualdad de género? Pues sí, Omana, durante mucho tiempo hemos apoyado a los sindicatos, hemos visto los problemas que tenían, no solamente con ellos, sino también con la cuestión de igualdad de género, que es un tema importante en mi organización KSBSI Indonesia desde 2007. Tenemos una comisión sobre igualdad de género que ha adquirido más fuerza, más importancia en nuestra asociación. Hemos establecido unas cuotas en los organismos de toma de decisiones también. Y hemos desarrollado varios programas de desarrollo laboral. Son diálogos para un mayor compromiso de las empresas. Este programa 2020-2025 es una declaración conjunta a favor de un trabajo decente en Indonesia. Este programa ha sido firmado obviamente por las autoridades gubernamentales y por los principales sindicatos del país. Indonesia es una isla con varias provincias y en ese sentido, pues, hemos creado la figura de una negociadora, un tema importante para pues, garantizar la defensa también de las mujeres. También en la empresa, cuando hay posibilidades y potenciales también de alcanzar estos acuerdos, y hemos incluido estas cuestiones en las negociaciones. También estamos muy activas en la convención, en el convenio 1.19 para presionar al gobierno para que ratifique nuestro convenio y en ese sentido para que apoye nuestra campaña de cese a la violencia de género. Las mujeres líderes, como ven en las fotos, tenemos líderes mujeres en Indonesia y también en los sindicatos. Y también vemos aquí el apoyo de los sindicatos para las trabajadoras en Indonesia. Y ahora me gustaría preguntarles sobre lo que su sindicato ha hecho para tratar el tema del cambio climático y el impacto medioambiental. ¿Tienen programas educativos para las generaciones futuras de los miembros del sindicato, los trabajadores? ¿Algún comentario sobre este punto? Pues sí, desde 2011 hemos estado trabajando sobre este tema. Quizás somos el único sindicato realmente preocupado por este tema y creamos conciencia entre los miembros sobre el cambio climático y ahora estamos más en la fase de crear conciencia individual y en las familias
más que para conseguir al final un compromiso global en pro del medio ambiente. Hay un programa gubernamental sobre el medio ambiente. Specific curriculum module of the 5 main topic in the Aquí KSDFI. tenemos uno de los temas, de los 5 temas del currículum escolar, que es el medio ambiente. Entonces vemos que empieza a haber una conciencia importante sobre el medio ambiente y recientemente ha habido un programa que se ha lanzado sobre el medio ambiente y estamos pidiendo una hoja de ruta clara por parte del gobierno, porque por ahora no está muy claro qué pretenden hacer. Van a parar la minería hasta 2050, pero no está muy claro el futuro de estas minas abiertas, sino si es un sector prioritario o cuál es la estrategia a largo plazo para la resiliencia medioambiental. Y como decía al principio, también soy la coordinadora de la Alianza de Sindicatos. Tenemos 17 federaciones nacionales y estamos pidiendo a las instituciones gubernamentales que ayuden en estos proyectos de políticas contra la emisión de CO2, para la protección medioambiental, para las acciones en favor del medio ambiente y también cómo equilibrar todo esto con los aspectos laborales. Por eso el medio ambiente es un elemento tan importante en los temas sindicales. Muchísimas gracias. Gracias, María. Llevamos mucho retraso, así que me gustaría preguntaros si tenéis algún comentario final, porque hay muchísima gente del público que trabajan para proteger los derechos de los trabajadores y de las supply chains, de las cadenas de distribución. Sí, solo me gustaría insistir sobre el tema de las cadenas de distribución, el trabajo que está haciendo Electronics Watch sobre las compras y la producción en los países y el trabajo que está haciendo con los sindicatos, con los trabajadores es importantísimo y creo que este es una manera de aumentar la conciencia sobre los empleadores, sobre los compradores, sobre la negociación colectiva, sobre los derechos de los trabajadores y para mejorar el futuro industrial en general en una cultura y en una sociedad más sostenible. En los últimos 50 años hemos tenido muchísimas iniciativas y leyes suaves por parte de la industria, pero no hemos visto demasiado cambio y esto es el principal problema de los sindicatos en las empresas. No hay manera de obligar a implementar estas leyes suaves, sino es con leyes duras y con legislación y con la diligencia debida. Por lo tanto, si tuviéramos esta legislación de diligencia debida, podríamos defendernos mucho mejor y las empresas también podrían
demostrar de forma mucho más clara que están luchando contra las violaciones de trabajo en todo el planeta y no solo lavarse un poco la imagen. Sé que Electronics Watch es uno de los que defienden esta idea, estos instrumentos de diligencia de vida de derechos humanos para y todos los colegas que están participando, espero que nos ayuden a apoyar este tipo de legislación a nivel nacional. Hay algunos países como Alemania y Francia ya lo tienen, Bélgica estamos trabajando, pero también a nivel internacional para conseguir un tratado de Naciones Unidas realmente vinculante en cuanto a esta diligencia de vida de derechos humanos. Muchísimas gracias, Tyne. Es un buen mensaje para que el público reflexione. Muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo y si tenéis cualquier pregunta o comentario lo podéis poner en el chat o enviarlo a mi colega Martina, y tendremos una sesión de preguntas y respuestas para todos los oradores. Vamos a pasar a Shigeru y Gertie. Me gustaría empezar con Gertie. ¿De dónde vienes y qué es lo que te hace tan especial? Gertie, you're muted. ¿Estás muteada? Lo siento. Sí. De nuevo, es un gran placer para mí haber sido invitada a estas sesiones. Como he dicho, Palau no es la mejor isla del mundo, ha sido nombrada varias veces, es la última frontera natural y tenemos 170 islas en Filipinas, pero tenemos manglares, tenemos mucha diversidad y tenemos muchas zonas protegidas en el país, reconocidas por la UNESCO, entre otras. ¿Y por qué es Palawan es tan importante en la cadena de distribución? ¿Y por qué es tan importante en este diálogo de protección de medio ambiente? Palawan, sobre todo la sur, es muy rica en minerales, sobre todo la zona sur, y tenemos muchas empresas mineras que cubren 3.000 hectáreas y tienen planes de expansión por 3.000 más. El níquel es un mineral importante que se utiliza para los vehículos eléctricos, por eso tiene tantísima importancia en este aspecto. ¿Y cuáles son los temas que implican a Palawan? Sí, tengo algunas fotos. Los minerales de níquel se encuentran en los bosques, por lo tanto, hay que destruir bosques enteros para conseguir el níquel. Y las zonas mineras o lo que se propone ampliar son territorios ancestrales y por lo tanto hay muchísima importancia para protegerlo, puesto que hay un pozo cultural importante. También hay granjas que han sido eliminadas por la minería y vemos que todo esto ha afectado el modo de vida tradicional. Sí, se han visto granjas inundadas por la minería y tenemos leyes, pero el problema es la aplicación de estas leyes y
Los gobiernos el gobierno de Filipinas son propietarios de estas minas. Por lo tanto, eso es un problema. Shigeru, ¿nos podías hablar del impacto que has observado en el estudio medioambiental que habéis comprobado en la minería en Palawan? Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad. Me llamo Shigeru Tanaka, estoy en Tokio y hemos estado controlando dos minas en Filipinas en relaciones con las cadenas de distribución y la transición a las tecnologías bajas en carbono. Y como hemos dicho, son minas de níquel ambas. Y como habéis visto en las fotos anteriores, eliminan la vegetación de la superficie porque el níquel solo existe en las partes más oscuras de la Tierra. Por lo tanto, no hay que ahondar, no hace falta ir muy hondo, sino que está cerca de la superficie. Por lo tanto, hay que eliminar toda la vegetación de la superficie y también hay la contaminación del agua que viene con ella. Pues entonces, al sacar los minerales de la tierra, hay metales pesados que llegan al agua y que contaminan todo. Por lo tanto, hemos visto al menos un río en Palawan con niveles de cromo que son muy superiores a los recomendados. Y esto lleva pasando al menos 10 años. ¿Y cuál es el impacto en el cuerpo humano de estos metales pesados? Bueno, se ha documentado muy bien. Es cancerígeno, provoca cáncer y además si toca la piel provoca irritaciones cutáneas. Por lo tanto, hemos visto niños que se bañan en las aguas contaminadas y que han tenido erupciones cutáneas. No hemos visto relaciones directas con el cáncer, pero las afecciones de piel son muy claras. ¿Y cuál es el impacto en las poblaciones de estas minerías? ¿Se les puede empoderar al articular sus demandas frente a la minería? ¿Cómo lo hacéis? Es una gran pregunta, humana. No se puede acceder fácilmente a las minas, menos para los pueblos indígenas y las zonas rurales. Pero algunos de los trabajadores ahí nos pueden explicar sus propias experiencias. Y es muy importante simplificar conceptos para explicar y concienciar a la gente los minerales, las aguas, el bienestar. Estos conceptos tienen que simplificarse mucho y ellos te documentan su experiencia. Por lo tanto, hemos documentado la experiencia de los trabajadores y de las gentes con historias y con fotografía y también unirlo a la ciencia, porque esto es muy importante para remediar la situación. Era muy importante cuando había un nuevo permiso para la expansión. Era muy importante poder documentar toda la situación y luego el trabajo de defensa, conectar con los gobiernos, con las autoridades locales para hablar de este tema. Es un tema que implica muchísimo tiempo y que hay que ser constante. Hay muchísimas intervenciones aquí que se hacen sobre el terreno. ¿Y qué quiere la gente de Palawan? Tenemos el níquel, tenemos las empresas de minerías que arrasan el suelo. ¿Qué es lo que la gente quiere?
Durante mucho tiempo nos hemos basado en la agricultura y en la pesca. En los años 70 empezó la minería, pero principalmente era agricultura y pesca. Y por lo tanto tenemos que mantener estas industrias tradicionales, y la agricultura y la pesca han continuado durante mucho tiempo, y es muy importante que haya seguridad para los granjeros y para los pueblos indígenas, que se respete la ley, que los territorios ancestrales se respeten y que haya una buena gobernanza. Filipinas es uno de los países más corruptos y Palawan no es una excepción. Y hay muchísimos proyectos que ponen en riesgo el modo de vida de la gente. Por lo tanto, tenemos que luchar desde las bases para la aplicación de las leyes. Es importante, como he dicho, mantener nuestras industrias y nuestra biodiversidad para luchar contra el cambio climático y para proteger a las generaciones futuras. ¿Tenéis algún mensaje para este público y alguna acción que se pueda llevar a cabo para Palawan? María, sí, yo estoy inspirada por todas las historias que he escuchado. Estoy aprendiendo muchísimo de la experiencia de la gente. Para nosotros es bueno que el concepto de justicia se pueda articular para mantener nuestros bienes. Mi mensaje sería que tenemos que determinar las fuentes del daño, aunque hay que equilibrar el valor de la biodiversidad con los minerales. Y si cualquiera nos puede pasar información, por favor, háganlo llegar. Para nosotros es muy importante la comunicación. Como Sigura ha dicho, es un gran valor añadido toda la parte científica. Llevamos 30 años haciéndolo ya y cada vez nos refuerzan más los esfuerzos de nuestros colegas y el apoyo de los demás. Shigeru, any final thoughts? Yeah, well, there's a lot actually. Like to say, but Sigru, bueno, sí, muchos comentarios quizás sobre esto, pero hay algo que es muy difícil para nosotros a la hora de trabajar con los trabajadores. En estas comunidades de mineros de Filipinas, los trabajadores viven en estas comunidades con guardias armados y no puedes entrar y preguntar cuál es la situación o las condiciones laborales o si tienen libertades, etcétera. Hay otras historias de los residentes que nos dicen que no son muy buenas condiciones de trabajo, que hay muchos trabajadores temporales, hay también robos de las pagas y es una situación de impunidad también en esas compañías mineras. her main topic that she covers is the environmental issues, the Los biodiversity. temas medioambientales o de biodiversidad son los más cruciales. Algunos colegas nos han hablado de las condiciones de los trabajadores. Ambos no queremos que las empresas, cuando no respetan los acuerdos internacionales o las leyes nacionales, cuando no las respetan, pues no queremos que haya impunidad. Queremos que paguen por ello, y las demandas de las empresas en las cadenas de suministro defienden los derechos humanos y el medio ambiente.
Y volviendo a nuestra primera presentación, tengo la teoría de que no hay una relación causal entre la unionización, la sindicalización y la protección medioambiental. Hay casos en los que primero hay una defensa del medio ambiente y luego los trabajadores tienen la oportunidad de decir, bueno, si se preocupan por el medio ambiente, ¿por qué no se preocupan por nosotros? Por tanto, en varias situaciones, una parte es disruptiva y ejerce una situación dominante. Pensamos que es importante que trabajemos conjuntamente con las grandes centrales de compra internacionales, esperando que lo que es las buenas prácticas de un sitio pues se ampliarán a todos. Gracias a ambos por llevarnos a Palawan, por permitirnos entender lo que sucede y lo que quieren la gente de Palawan. Ahora tenemos un último conferenciante, la doctora Annabel de California. Dirige el programa de estudios de Berkeley. Es una organización que desarrolla, que promueve la igualdad de género. Tiene una cátedra sobre Supply Chain Migrations y Development, cadenas de suministro, migración y desarrollo. Nos va a hablar de la libertad de asociación, esencial para abolir la esclavitud moderna en las cadenas globales de suministro, de aprovisionamiento. Okay. Hello, my name is Anibel Ferris Me Comello. llamo Anibel Ferris Comello, estoy en la Universidad de California. Gracias por invitarme a dirigirme a ustedes en esta cumbre anual. Hablaré de la libertad de asociación. Please continue, Bjorn. Including the Yes, that's fine. We can hear. Muy bien, si lo pudimos escuchar la presentación, el vídeo. Bjorn, the video stopped. Sí, ahora en este momento no nos llega el sonido. exploitative practices are endemic to contemporary supply chains Las prácticas son endémicas en todos los sectores y las geografías. La industria electrónica no es ninguna excepción. La fabricación de hardware electrónico se necesita 18 millones de trabajadores para producir el 20% de los productos. El mercado global de electrónica era de 4,3 billones de euros en 2017, lo que representa un poder de consumo muy importante para aumentar y mejorar los estándares. Los compradores como ustedes representan la palanca más importante. La libertad de asociación es crítica para los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente. La red de relaciones compleja entre las marcas, los contratistas y los diferentes suministradores, pues se caracterizan por un poder desigual. Un modelo de negocios basado en la presión para reducir los precios y las responsabilidades jurídicas limitadas tienen consecuencias adversas para los trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo hizo estos indicadores en 2012: abuso de vulnerabilidad, decepción, restricción de movimientos, aislamiento, violencia física y sexual, intimidación y amenazas, etc. Se refieren al trabajo y a las condiciones de vida que van contra la dignidad humana. No es una aberración
de la elección por parte de algunos actores malos. Es el resultado predecible de modelos de negocio estructurales que se aprovechan de la explotación, discriminación social y económica, los desequilibrios entre los trabajadores y las empresas. Los trabajadores tienen miedo sin tener cuando no tienen protección legal. Las marcas y los distribuidores están ciegos ante las reclamaciones muchas veces, y los gobiernos no tienen oídos para las quejas de los trabajadores que piden mayor dignidad. Los esfuerzos de prevención deben incluir la promoción y la protección de los derechos de los trabajadores a organizarse y a negociar colectivamente en una democracia laboral. La libertad de asociación es un derecho que debe permitir la participación efectiva en las políticas sociales y económicas ante los sindicatos y las otras organizaciones de la sociedad civil. Es la primera de los 4 grandes derechos que están en la Declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo, junto con el derecho a una negociación colectiva y en un trabajo sin discriminación, el derecho de los trabajadores a escoger el sindicato y a negociar colectivamente y a asegurarse de que tienen una voz y están representados en el puesto de trabajo. Hay muchas pruebas de diferentes lugares del mundo. Si hacemos las buenas preguntas a la gente adecuada, pues la producción electrónica tiene varias formas de esclavitud, tráfico de personas, trabajo forzado, contratos de trabajo prolongados. No hay prueba de empleo. Sin un estatus legal como empleados, ni contratos de aprendices, etcétera, pues no tienen unos salarios mínimos. Las empresas pues dan en el alcance de los trabajadores viviendas a unos precios caros también. Hay barreras físicas que previenen, que impiden la movilidad de los trabajadores y que les impiden el contacto con otras personas. Por tanto, se restringe la libertad de asociación. Sin pagas extraordinarias tampoco, ni siquiera una remuneración por las horas extras. Resumo esto. Electronics Watch da un modelo para encontrar remedios específicos en el contexto, y sobre todo está la promoción de los derechos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación y la negociación colectiva. Estas condiciones normalmente se aprovechan de las vulnerabilidades de los trabajadores por cuestiones de migración, de religión, etc. Estas personas están obligadas a trabajar en condiciones de explotación y discriminación, y los derechos laborales contribuyen a las agencias de empleo, monitorizan, negocian para un mejor trabajo más justo, según las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Hay compromisos con los sindicatos independientes, pueden jugar un rol importante en cada fase de empoderamiento. Hay que insistir en los fondos de remedios, protección frente a las represalias, con la aprobación de un organismo independiente. La transparencia
este proceso de due diligence necesita ser más transparente con informes consistentes, diálogos y distribución de información entre las empresas, la sociedad civil y los observadores a través de la fase de empoderamiento. Todo esto con el objetivo de promover estas alianzas efectivas, las respuestas institucionales y una mayor transparencia que solo pueden construirse en base a la implicación de los trabajadores a través de sus representantes legalmente elegidos. Esta es la libertad de asociación. Es una herramienta clave y el enforcement solamente no es suficiente. La libertad de asociación, los derechos de los trabajadores de juntarse es la mayor defensa. La libertad de asociación no se puede ejercer sin libertad de expresión y de reunión o en contextos en los que los trabajadores temen represalias o discriminación. La comunidad internacional deberíamos utilizar juntos nuestra influencia y recursos para ampliar el espacio de la sociedad civil, para proteger la libertad de asociación de los trabajadores en todas partes, especialmente en las regiones de alto riesgo. Muchas gracias por hacer su trabajo y salvaguardar estos derechos de los trabajadores. Espero sus preguntas o comentarios durante el diálogo. Gracias a todos nuestros panelistas. Después abriré si quieren hablar directamente o pueden devolverle las preguntas a Martina y a los demás. Adelante. Pueden hacer sus preguntas o comentarios. Gracias. Okay. Martina, there's no questions? Martina, ¿alguna pregunta? No, de momento no. Tengo una pregunta para Shigeru. Me gustaría que nos explicara un poco más las políticas. ¿Hay algún cambio? ¿Algo en cuanto a cómo funcionan las operaciones de minería? Si pueden comentarlo, pues estaría bien para nuestro público. Gracias por esta pregunta. En cuanto a los retos y las órdenes anteriores, desgraciadamente, fue removido, fue suprimido hace unos meses. Se hablaba de la ampliación de humana. Escuchamos muy mal a Griselda Gerthi. Probably, yeah. Thank you. Okay. Thank you. Muchas gracias. Bien, puede ser 5.000. Por ejemplo, uno es en Bulanchao, en Mountain Bridge. Actualmente son 600 y pico hectáreas de bosques naturales. Por tanto, las políticas deben ser revisadas. Y tenemos que tener en cuenta seriamente el valor de la biodiversidad, porque los estudios científicos que se han establecido el valor del bosque, que es mucho mayor que el valor de los minerales. Por tanto, hay esfuerzos para empujar a los gobiernos para que protejan los bosques naturales. Palawan fue
afectada por un tifón en 2013 en el norte en particular. Ahora, incluso en esta parte, pues ha padecido inundaciones en los últimos meses y aunque no sea tifones, pues hay fuertes lluvias y la gente, las comunidades locales no pueden vivir ahí. Yeah. Thank you. I will just briefly add on that this is the picture of Sí, Mount Bulanjab. esta es una imagen de Bulanjau, de la que nos hablaba Jyoti, y esta banda sin árboles es donde están estas instalaciones. Esos son 900 hectáreas y hay un plan de expansión a 600 hectáreas. Será 4 veces el tamaño actual y hay un plan para no ampliarlo más abajo, sino más arriba hacia las montañas. Inevitablemente bajará a varios valles y va a afectar a los diferentes ríos. Ahora es el río este que ven aquí, pero si crece 4 veces más en la parte superior, entonces va a afectar más de 40 ríos en la región y es el agua que abastece a las comunidades indígenas. Sí, efectivamente. Gracias, Shigoru. Llegamos al final de la sesión. Por tanto, me gustaría cerrar formalmente esta sesión, darle las gracias a todos por su tiempo y su participación. Quiero una vez más dar las gracias a todos los conferenciantes por su presentación y por haber compartido sus experiencias y también por habernos dado elementos de reflexión para reflexionar sobre estos problemas del cambio climático, la esclavitud en el trabajo, las negociaciones colectivas, todo lo que tiene que ver con la libertad también de asociación. Esta es la sesión que se celebrará mañana. ¿Cuál es la libertad de asociación? Los retos para la organización en las cadenas de suministro en electrónica. Dejaremos esta sala abierta durante 30 minutos para aquellos que quieran hablar con los conferenciantes. Os invito pues a quedarse durante estos próximos 30 minutos y nos veremos en cualquier caso mañana.